La Coalición Nacional Sumas tiene vida desde el año pasado, de noviembre del año pasado fue cuando se constituyó. Tenemos cerca de 500 organizaciones de la sociedad civil distribuidas en diferentes partes del país, en los diversos estados, y bueno, pues estamos trabajando todos bajo un mismo principio: la defensa de la vida, la familia y la libertad. Sí, esta ha sido una política pública que se ha querido implementar en diversas partes del país. Ya existe en la Ciudad de México. Sin embargo, pues finalmente México está adherido a tratados internacionales. En estos tratados internacionales, uno de los más importantes es el derecho a la vida. Entonces, por lo tanto, pues estas políticas van en contra de estos tratados internacionales. ¿Qué significa asesinar a un bebé por nacer dentro del vientre de una madre? Pues es el peor crimen que podemos tener, porque el principal derecho que debemos defender los mexicanos, los oaxaqueños, es el derecho a la vida, es el principal, porque de ahí salen todos los demás derechos que podemos tener. No es posible que estemos entrando en una cultura de la muerte, no es posible que nuestros legisladores no los votamos precisamente para que asesinen a niños por nacer. Y hay muchos argumentos en este sentido que se vienen para abajo. Por ejemplo, se está criminalizando a la mujer, se le está metiendo a la cárcel por abortar. Eso no es cierto. En Oaxaca no hay una sola mujer que esté en la cárcel por este delito. Y quiero decirles que a nivel nacional, en los penales federales, hay únicamente 5 mujeres que están en la cárcel por este delito. Entonces no es un argumento válido. El otro argumento es que las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo, con su cuerpo pueden hacer lo que quieran, pero tenemos que entender, y esto es científicamente, de que un niño, un bebé, la persona que está dentro del vientre de la madre, es otra persona totalmente diferente, con un ADN, con una composición totalmente diferente al de la mamá, incluso hasta del papá. Entonces ya es otra persona, ya es un ser que, si tú lo permites que se desarrolle, va a nacer un bebé, va a ser un niño, no va a ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay incongruencias. Por ejemplo, no es posible que estemos protegiendo leyes federales a un huevo de una tortuga, porque si tú vas y agarras el huevo, te lo llevas o lo sacas de su hábitat, es un delito federal. Pero sabemos que de ese huevo que ponen las tortugas en las playas, pues van a ser una tortuga, y sin embargo se le protege desde que está dentro del caparazón. Es lo mismo que pasa con el niño que está por nacer. Sabemos que es un niño que se va a desarrollar y va a nacer. Entonces no entiendo por qué esa incongruencia de sí proteger a un animal y no proteger a un ser humano. Sí, hemos estado invitando a los legisladores que cumplan su función, que protejan la familia, porque finalmente es un deber del Estado proteger a la familia, proteger a todas las personas que vivimos y convivimos en todo el país. Es un llamado también, claro pero enérgico, a que realmente representen a los ciudadanos, que no trabajen por intereses personales, por intereses ideológicos o de grupos, sino que realmente vean lo que quieren los ciudadanos. Y los ciudadanos no queremos muerte, no queremos asesinar a nuestros niños, sino queremos que nazcan. Entonces, es muy importante que quede muy claro que ustedes son representantes del pueblo. Ustedes son nuestros representantes, los elegimos precisamente para que cuidaran los intereses de los mexicanos. Si no lo hacen, vamos a encargarnos de que no vuelvan a tener puestos de elección popular. Y eso lo hemos dicho no nada más aquí en Oaxaca, lo hemos dicho en todos los estados y hemos dicho a nivel nacional. Porque no podemos nosotros elegir a gobernantes que tengan una cultura de la muerte. No podemos elegir a gobernantes que actúen con intereses personales o con intereses ideológicos o de grupo. Porque al final de cuentas, su deber y su obligación es representar a los ciudadanos. Así que lo estamos invitando, le estamos pidiendo, le estamos exigiendo que realmente nos representen a nosotros, porque les tenemos una noticia. La familia también vota y somos mayoría.
representaría un gran retroceso como seres humanos, como sociedad, el aprobar la muerte, el asesinato de un inocente. Esa persona, ese niño que está por nacer, no tiene la culpa de lo que hayan hecho los padres, no tiene la culpa de lo que hayan hecho las personas que lo concibieron, y no tiene por qué morir. Es el único delito en el que se juzga al niño por lo que hicieron los padres. Entonces, queríamos un retroceso, pero además es importante mencionar que esta cultura de la muerte en la cual nos tienen sumergidos va a tener un grave problema social, político y económico. Y lo estamos viendo en otros países que han implementado estas iniciativas, por ejemplo en Europa, en donde ya la población se ha reducido y a un grado en el que 15 países de Europa ya tienen un suicidio demográfico, es decir, ya no se van a regenerar. Por ejemplo, los españoles, los franceses, los ingleses andan en una tasa aproximada de 1.3, 1.4, 1.5 hijos por mujer. Y esto hace que finalmente no hay que ser matemáticos ni científicos para entender que no se puede regenerar. Para que una sociedad se pueda regenerar requiere 2.1 hijos por mujer. México estamos en ese umbral. Entonces estos países ya están teniendo una serie de problemas económicos, sociales, políticos, porque cada vez la pirámide poblacional se está invirtiendo y hay más jóvenes sosteniendo a más gente adulta. En México vamos hacia allá. Lo vemos con el problema de pensiones, lo vemos con los problemas que tenemos actualmente los mexicanos. Entonces, el aprobar la cultura de la muerte, como es el aborto, traería para México graves problemas demográficos, sociales y económicos. Y bueno, pues si no lo creen, volteen a ver estos países de Europa que ya están dando reversa precisamente a estas políticas públicas plagadas de ideología de género. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Donald Trump está dando reversa a estas políticas que tenían grupos abortistas, donde se les pagaba, se les financiaba, precisamente porque está viendo ese problema. Veamos Brasil, Bolsonaro, veamos Rusia, y veamos otros países que, al final de cuentas, ya están dando marcha atrás a estas políticas públicas plagadas de ideología de género y esta cultura de la muerte, porque, al final de cuentas, va a venir a afectar a la población y a los países y a la nación. Lamentablemente son pocas las políticas públicas que hay actualmente en beneficio de la vida de la familia. Al contrario, desde que llega el actual gobierno, se han intensificado las iniciativas que atentan en contra de la vida, la familia y las libertades. Actualmente ya hay más de 20 iniciativas que buscan legalizar el aborto, que buscan legalizar la marihuana y la amapola, que buscan legalizar la eutanasia, que buscan legalizar la eugenesia, que buscan legalizar los matrimonios mal llamados entre personas del mismo sexo, que buscan legalizar la adopción de estas parejas. Es decir, nos están atacando de manera sistemática la vida de la familia y la libertad. Y todo esto se da a través de una imposición, es decir, todas estas políticas públicas caen por sí mismas porque carecen de fundamento, carecen de la razón, carecen de elementos o argumentos científicos. Entonces, la única forma de implementarlas en un país es a través de la imposición. Y esta imposición se da a través de las leyes, a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, lamentablemente vemos que no hay políticas públicas a nivel nacional que vayan hacia el bien común, a defender la vida, a defender la familia. Y es que también, es importante decirlo, esta agenda de ideología de género es una agenda internacional que viene y se implanta en México pues con una gran cantidad de presupuesto, de recursos económicos, precisamente para comprar voluntades, para comprar votos y para que los mismos gobernantes las estén implementando, no nada más a nivel nacional, sino también en los estados. Sí, por supuesto, estamos bajo un ataque sistemático hacia la vida, la familia y la libertad, pero además también se están encargando de acabar con las libertades como la libertad de expresión. En varios estados se ha querido implantar la política pública de discriminación por odio
de criminalizar a toda persona, a los padres de familia, a los sacerdotes, a los pastores, a los periodistas que estén en contra de estas políticas públicas de género. ¿A través de qué? Bueno, a través de hay un delito que se llama discriminación por género, ¿verdad? Entonces, si no estamos de acuerdo con estas políticas públicas, por ejemplo, de que a los baños, las regaderas, los deportes, donde van nuestras niñas, donde van nuestras esposas, donde van nuestras mamás, donde van las mujeres, entren hombres que se autoperciben como mujer, nos van a meter a la cárcel. Si no estamos de acuerdo en que a nuestros hijos se les confunda su sexualidad diciéndole que pueden ser hombre o mujer, o que escojan dentro de los más de 100 géneros que tiene la ONU registrados, si los papás no estamos de acuerdo con eso, nos van a meter a la cárcel. Por eso ya las políticas públicas, lejos de ayudar al núcleo familiar, lo están desintegrando. Y ahorita, lamentablemente, van en contra de los niños. Ese es su enfoque, eso es su estrategia. ¿En qué sentido? Se están aprobando políticas públicas a nivel nacional en el que se busca quitarle a los padres el derecho a corregir a los hijos, el derecho a formarlos, imagínense. Entonces, ya se ha aprobado en diferentes estados esta estrategia. Se están aprobando también iniciativas que están buscando que a los hijos puedan quejarse ante las comisiones estatales de derechos humanos si los padres les hacen algún tipo de violencia verbal, psicológica y por supuesto física. Claro que estamos en desacuerdo de la violencia que se da a los niños, pero no puedes quitarle a los padres el derecho a educar al niño. Entonces, van encaminados precisamente a la prevención del menor a través también de políticas públicas orientadas a través de una política de educación sexual integral a confundirlos dentro de su identidad. Entonces, van encaminadas esas estrategias precisamente para prevenir a nuestros niños y a nuestros hijos. Y vaya aquí un llamado a los padres de familia, vaya un llamado a la sociedad en general, de que no permitamos que se sigan imponiendo estas políticas públicas. Nosotros, los gobernantes, los políticos, son empleados de nosotros los elegimos a través del voto, pero ellos tienen que darse cuenta que también a través del voto, a través de las urnas, podemos castigarlos. Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto, líderes sociales, sociedad, periodistas, padres de familia, líderes religiosos de todas las corrientes, precisamente para detener este embate, este ataque sistemático que tiene nuestro niño, nuestras familias, la vida y la libertad. Ese es el llamado que estamos haciendo a través de la Coalición Nacional Sumas, de juntarnos, de unirnos, por eso el nombre de Sumas, de sumar, de sumar voluntades precisamente, y no permitir que se siga agrediendo a nuestras familias. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, me da mucho gusto que la hagas, porque nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, trabajamos con la familia, trabajamos con los niños, trabajamos con mujeres, y nos hemos dado cuenta, como todos sabemos, la base de la sociedad es la familia. La base de la familia pues, es el matrimonio. Y todas estas políticas públicas van orientadas a desintegrar la familia. Si desintegramos la familia, si atacamos esta célula básica de la sociedad, va a provocar, o está provocando actualmente, todos los problemas sociales que tenemos. La violencia, la delincuencia, suicidio, el embarazo no deseado de adolescentes, todos estos problemas que estamos viendo hoy actualmente en la sociedad tienen su origen en la desintegración familiar. Si hay familias unidas, si hay familias integradas, en donde los padres realmente no se les quite el derecho a educar a los hijos con cimientos y valores morales, religiosos, va a ser una sociedad sana. Y a esto le han apostado ya muchos gobiernos actualmente, precisamente a volver a integrar, a volver a hacer políticas públicas, no con perspectiva de género, como se hacen actualmente, sino con perspectiva de familia. Porque si la familia está bien, la sociedad está bien. Va a haber un mayor desarrollo económico, va a haber un mayor desarrollo social, no va a haber tanto problema de violencia, de delincuencia, como el que estamos viendo actualmente. Vean los estudios de la gente que está en la cárcel. La mayoría, cerca del 90%, vienen de familias desintegradas, donde falta papá, donde falta mamá. Y aquí es importante decirlo,
los grandes, los grandes problemas ha sido porque realmente el papá y ya también la mamá han olvidado ese rol tan importante que tienen en la formación. Han dejado solo al niño, no le inculcan valores, no le inculcan formación, no le inculcan límites, no le inculcan disciplina, que son importantes para lograr consolidar la voluntad, el carácter del niño, porque ese niño se va a enfrentar hacia afuera de la familia pues a múltiples perversidades, le van a ofrecer marihuana, le van a ofrecer muchas situaciones negativas que si no tiene bien fundamentados sus principios y valores morales desde la casa, pues va a ser presa fácil a esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, aquí el grande problema es que papá y mamá no hemos cumplido nuestro rol como padres, ¿verdad? Entonces aquí es un llamado también a los papás, porque sí puede haber muchas políticas públicas que busquen acabar con la familia, que busquen desintegrar, pero si los papás formamos bien a los hijos, si los papás les damos valores morales, les damos un buen cimiento religioso, tengan por seguro que esos hijos van a blindarse de todas estas perversiones y de todo esto que les puede llegar ya fuera de la familia, en las escuelas, en la calle, ¿no? Entonces, creo que también las políticas públicas de los gobiernos tienen que ir enfocadas a unir, a cuidar esta célula básica de la sociedad que es la familia, porque de esta manera es como realmente vamos a poder resolver estos graves problemas que tenemos hoy en día en el país. Lo que pasa es que la sociedad hemos estado adormecida. La sociedad no nos dimos cuenta cuando empezaron a meternos estas ideologías a través del cine, a través de la televisión, a través de las series. Es todo un plan muy bien orquestado a nivel internacional para cambiarnos la idea y poder aceptar todas estas ideologías que estamos viviendo actualmente. Yo considero que todavía estamos a tiempo, todavía hay una sociedad conservadora, todavía hay una sociedad en la que se privilegia la integración familiar. Creo que ya estamos despertando. Creo que este sentir en donde la sociedad, como en el caso de la coalición Sumas, de estas organizaciones que hay, estamos saliendo a las calles a reclamar nuestros derechos, estamos saliendo a las calles a frenar estas iniciativas que están atentando en contra de la vida, la familia y la libertad. Yo creo que sí hay un despertar. Creo que ha sido lento, pero al final de cuentas considero que sí podemos dar reversa atrás a estas situaciones. Considero que tenemos las familias que cada vez ir despertando, exigiendo nuestros derechos, exigiendo a los gobernantes que hagan políticas públicas a favor de la vida, la familia y la libertad, pero creo que todavía hay esperanza, porque todavía hay una sociedad conservadora que cree en los principios, que cree en los valores. Ya ahorita se han dado importantes luchas en donde la sociedad ha salido a frenar iniciativas, incluso a nivel de cabildos, y que ha sido importante estas manifestaciones en diversos estados de la República. Entonces, hay esperanza, creo que no se debe perder, hay fe, pero al final de cuentas aquí es muy importante mencionar, porque puede decir las personas que nos están viendo, y yo cómo participo. Si usted cambia, si la persona que nos está escuchando cambia, su entorno, cambia su relación y empieza a cambiar con la gente que tiene alrededor, si es un padre de familia con sus hijos, con su esposa, con sus vecinos, la gente va a cambiar. Es decir, no busquemos grandes cambios nacionales, las leyes, hay que buscarlos a través de las organizaciones civiles, ¿verdad? De las organizaciones que existen. Pero al final de cuentas aquí el principal reto es cambiar uno mismo. Si usted puede cambiar, si usted puede practicar los valores, si usted puede enseñar y formar realmente a sus hijos, de ahí empieza el cambio, del cambio que podemos hacer cada uno en lo personal. Y de esta manera es como creo que podemos nosotros también lograr un México mejor, un México en paz, un México que viva en familia y poder retomar nuevamente estos valores morales que lamentablemente pues hemos perdido. Sí, bueno, y esto no lo digo yo, ¿verdad? Muchos sacerdotes han dicho que la Iglesia
le ha faltado guía, le ha faltado dirigir al rebaño en estos temas. Y bueno, pues aquí, final de cuentas, muchas de las personas, los ciudadanos, pertenecen a una corriente religiosa. Entonces, aquí es importante que también estos dirigentes, estos guías, estos pastores, estos sacerdotes, estos obispos, ellos también cumplan con esa misión, porque estas políticas que atentan en contra de la vida y la familia, pues atentan en contra también de los principios religiosos, de los principios cristianos. Entonces, es importante que haya un llamado de estos líderes religiosos hacia su comunidad, precisamente a defender lo más sagrado que tenemos, que es la vida y nuestra familia. Vaya aquí un exhorto también respetuoso a los líderes religiosos para que se puedan pronunciar. México lo necesita, las familias lo necesitan, la gente que depende de ustedes de manera religiosa lo necesita, de que se pronuncien fuerte y contundentemente en contra de estas políticas públicas que están lacerando la vida, la familia y las libertades. Prácticamente agradecer la entrevista y mandar un mensaje de unidad, sobre todo a todos los actores sociales, religiosos, en torno a una cruzada por la vida, la familia, la libertad, pero también a la resistencia civil. En una situación en donde tenemos un gobierno que promueve estas políticas públicas, tenemos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, donde existen decenas de iniciativas en contra de la vida de la familia, en una Suprema Corte de Justicia de la Nación que está ideologizada precisamente por los ministros que están también aprobando estas iniciativas, jurisprudencias a favor de la ideología de género. No nos queda más que como sociedad unirnos, agruparnos, dejar a un lado protagonismos, egos, y poder trabajar de manera conjunta en una resistencia civil a través de acciones pacíficas, de acciones pero sí contundentes, en donde demostremos que la sociedad es la que manda, que los políticos se deben a la sociedad, que los gobernantes se deben a la sociedad, y que no queremos que se dañe a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestras libertades, que exigimos nuestros derechos y que vamos a hacer todo lo imposible, incluso si es necesario arriesgar nuestra vida para que esto se dé, lo vamos a hacer. Ese sería el mensaje a la sociedad, a todos los actores sociales, a unirnos, a trabajar de manera coordinada, a despertar y no permitir que se siga dañando esto que tanto queremos, nuestra vida, nuestros niños, las familias y las libertades.